El cristiano debe tener una conducta ejemplar en todos los ámbitos de su vida, tanto en la sociedad como en el lugar de trabajo, en el hogar, en la iglesia, en todas partes donde él se encuentra. Y vamos a estar estudiando en Primera de Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro, allí en Primera de Pedro, nos habla acerca del sufrimiento del cristiano. Y hablando sobre el sufrimiento del cristiano, tenemos que entender que en muchas ocasiones el sufrimiento va a hacer que se modifique nuestro comportamiento. El sufrimiento va a hacer que la persona madure. El sufrimiento va a hacer que la persona tenga otra perspectiva de la vida. Y ese sufrimiento debe ayudar a mejorar nuestra conducta, debe ayudar a que nuestra conducta vaya mejorando cada vez más. Hemos hablado en lo anterior acerca de esa conducta ejemplar en la sociedad y en el trabajo. El apóstol ha hablado un poco acerca de eso, pero también nos habla a partir del capítulo 3 acerca de ese comportamiento dentro del hogar y también allí en la iglesia. Y es que es fundamental tener un buen comportamiento en el lugar donde nos encontramos, en el lugar donde estamos. El apóstol Pablo habla acerca de la forma de conducirse, de los deberes conyugales, de cómo se deben hacer las cosas en Efesios capítulo 5. Y allí estipula una cantidad de cosas diciendo cómo debe ser el comportamiento de la mujer y cómo debe ser el comportamiento del hombre. La mujer ama tanto a su esposo que lo respeta, y el hombre lo ama tanto a su mujer que es como Cristo a la iglesia es capaz de dar su vida por ella, por el amor tan grande que siente por ella. En ese capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo está refiriéndose a un hogar, a un matrimonio donde ambos son cristianos, donde ambos son hijos de Dios, donde ambos tienen la misma fe. Y en ese sentido vemos algo diferente en cuanto al capítulo 3 de Primera de Pedro. Tenemos que entender obviamente que cuando hablamos de cómo es la vida en matrimonio, tenemos que decir que podemos mencionar tres cosas fundamentales que deben de tener en común, que debe existir un mutuo acuerdo, que debe existir allí algo de unión. Lo primero, por supuesto, tiene que ver con toda la parte física, Y allí Dios ha estipulado y ha dado el matrimonio en el medio del cual pueden tener la parte física, la parte de atracción, la parte sexual. Dios ha dado el matrimonio a nivel universal para que las personas allí dentro del matrimonio se complazcan las unas a las otras teniendo relaciones sexuales. Es algo que va dentro del matrimonio, es algo que tiene que estar allí en el matrimonio, donde ambos se complacen, donde ambos se dan el uno al otro. La palabra de Dios dice que el uno es parte del otro, que no se debe negar el uno al otro, al menos que sea por mutuo acuerdo, y esto no por mucho tiempo. O sea que todo lo que ella es le pertenece a él, y todo lo que él es le pertenece a ella. Y allí pueden tener una buena intimidad. Lo segundo es la parte mental, la parte psicológica, cognitiva. Tenemos que ver que cuando dos personas son completamente distintas, tienen gustos completamente opuestos, van a tener muchos problemas.
Si ambos tienen gustos diferentes y que cada quien anda apartado por su lado, van a tener problemas. En la actualidad existen muchas cosas que instan a las personas a vivir de manera individual, de que cada quien esté por su lado. Y esto más bien lo que hace es que va aumentando una brecha en el matrimonio, en la relación. Lo ideal es que tengan gustos similares, lo ideal es que estén juntos. Y lo tercero es el que tiene que ver con la parte espiritual. Cuando son de un mismo sentir, cuando ambos son cristianos, allí se complementa algo. Es como que si fuese cada uno de ellos tres cordones sumamente fuertes. Si alguno de estos se rompe, los otros pueden permanecer. Y precisamente Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 nos habla de esto y dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, de tres hilos no se rompe fácilmente. Si alguno de ellos rompe, los otros pueden estar allí. Sumamente importante, y aunque pueda romperse en algo de que no me gusta la parte o algo que esa persona tiene, sus gustos en un momento determinado no concuerdan conmigo, puede haber algo, hasta alguna enfermedad que impida la parte sexual. Pero si está la parte espiritual, obviamente allí puede permanecer. Qué hermoso es cuando en medio del conflicto la pareja busca de Dios. Es hermoso cuando en medio de algún problema se acercan a Dios en oración o buscan en el libro de sabiduría algo para ellos. Buscan a Dios en oración para que les pueda solucionar el problema. Allí podemos ver cómo Dios se mete en medio de ellos. Así que es sumamente importante tener esa conducta ejemplar en el hogar. Ahora, ¿cómo hacemos cuando alguno de ellos no es cristiano? Y aquí nos da unos ejemplos de qué debemos hacer. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Este comportamiento, por supuesto, tiene que ser tanto con personas que alguno de ellos no es cristiano, como en matrimonio cuando ambos son cristianos. Fíjate, en el primer versículo del capítulo 3 de Primera de Pedro dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando vemos lo que dice en Efesios capítulo 5, básicamente está diciendo lo mismo, estar sujeta. Está diciendo, mira, lo que tú normalmente haces con alguien que es cristiano, si estás casado con alguien que no es cristiano, haz también lo mismo. Sujétate. Lo que estipula la palabra de Dios, cúmplelo a cabalidad. Cumple lo que Dios te está pidiendo. Haz lo que Dios te está diciendo. Tienes que tener un buen comportamiento en tu hogar. Aquí vemos a ella que está casada. El apóstol Pedro se está refiriendo a alguien que está casado con un hombre que no es cristiano. Pero también los hombres, si en algún momento de alguno de ellos aceptó al Señor y está casado con una mujer que no es cristiana, también debe cumplir como si ella fuera cristiana. Debe cumplir a cabalidad. Es algo donde debe haber un sometimiento propio y voluntario para hacer esto. Que la mujer se someta a su marido es algo donde ella se está sometiendo a ella misma, porque es algo voluntario, porque es algo que lo hace por sí mismo. Tal vez ella quiera predicar su palabra, tal vez ella quiera decir acerca de Cristo, decirle a esta persona, él predicarle a su esposa que no es cristiana, o ella predicarle a su esposo que no es cristiano, y quiere hacerlo y enseñarle lo que la palabra dice. Pero el apóstol nos está diciendo, ¿sabe? Predícale con el comportamiento.
Predícale con lo que tú haces, con tu actitud. No significa que no puedas decirle, por supuesto que no. No puedas decir lo que Dios está diciendo, pero es que la persona está viendo, tú estás hablando de Dios, de amor, y mira tu comportamiento, mira que te estás comportando, no estás reflejando ese amor que dices mucho que haces. Deberías demostrar más bien tu amor a través de esto. Aquí está hablando de que debe hacer las cosas por su conducta. No, por supuesto, aquí no está hablando si alguien está diciéndole que haga algo que va en contra de la fe. Por supuesto, no tiene nada que ver con esto. Si la persona con la que está casada, dice la palabra de Dios, debe sujetarte, pero si le está diciendo para hacer algo que va en contra de la fe, que va en contra de Dios, por supuesto, no tiene nada que ver con esto. Por supuesto que no debe hacerlo, porque debe acatarse a Dios primeramente. Pero en todas las demás, en el comportamiento en el hogar, en lo que debe hacer, en sus deberes, en sus quehaceres, debe hacerlo como para el Señor. Por supuesto, claro que sí. Una esposa cristiana debe vivir cuidadosamente ante un esposo no cristiano. Mira, si no creen por su palabra, deben de creer por su comportamiento. Que esto es sumamente importante. Y allí es lo que precisamente nos dice el versículo 2, que debe mejorar nuestra conducta. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosamente. Nuestra conducta debe ser cada vez mejor. Reconocería a ese esposo a algo que está ocurriendo en ella. Si ella viene y empieza a hacer algo y cada vez hace algo mejor, va a llegar el momento y va a decir, ¿qué es lo que tú tienes? Yo necesito que eso que tú tienes. Si ella cada vez está más alegre y sin importar lo que él haga, lo que él le diga, tal vez él le diga algo y tal vez trate de ofenderla, pero ella sigue tratándolo con amor. Va a llegar un momento en que va a decir, no aguanto, ¿qué locura es esta? Explícame porque me estoy volviendo loco. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo quiero de lo que tú tienes. Enséñame lo que tú tienes. Y allí tiene la oportunidad. ¿Por qué? Porque primero le predicó a través de su conducta. Primero le predicó a través de lo que hacía. Antes no podía comunicarle. Pedro mismo dijo que cuando uno no puede ganarlos a ellos con la palabra, entonces debería comenzar a predicar un sermón sin palabra. Es decir, que debemos de dejar que nuestra conducta hable por nosotros. ¿Qué puede decir en cuanto a su vida? ¿Qué clase de vida está viviendo usted en su hogar? ¿Cómo está tu comportamiento en tu hogar, allí con tu esposo? ¿Cómo está tu comportamiento con él? Sí, todos podemos decir, ¿sabes? Es que estamos viviendo en un proceso, pero la idea no es solamente vivir en un proceso, sino en ese proceso tenemos que tener un progreso. Tenemos que mejorar. No es estancado. No, pobrecito, está viviendo su proceso con el Señor. No, sino en ese proceso tiene que vivir un progreso. Tiene que avanzar. Y es allí donde tenemos que poner de nuestro empeño. Pero ¿dónde debe estar nuestro empeño? ¿Dónde debe estar nuestra fuerza, lo que hacemos? Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El apóstol nos está diciendo, mira, procura que ese atavío, procura que esa belleza
no sea la exterior, sino la interior. Procura hacer lo que sea más allí, vestir. Por supuesto, aquí no estamos diciendo en ningún momento que una persona no se pueda vestir bien, que no se pueda peinar bien. Lo que se está diciendo es que procura ganarte a esa persona. Procura de estar allí en casa, no solamente con la parte exterior, sino también con lo interno, con la belleza interna, con tu trato. De nada sirve tener muchos adornos, mucha belleza y por dentro ser alguien que lo que produce es toxicidad. Alguien que lo que produce es estrés. La idea es mostrar más, procurar más, mostrar ese amor interno, eso apacible, eso hermoso de adentro del corazón, más que lo exterior. Sí, tenemos que vestirnos bien. Las esposas deben vestirse bien para agradar a sus esposos. Tratar no hay problema de vestirse a la moda, siempre y cuando esto no sea algo que ocasione problema o vaya en contra de lo que Dios establece. Pero se puede vestir bien para agradar a su esposo, para dar buen testimonio, para estar bien. Pero trata de ganártelo. Si vas a ganártelo, no te lo vas a poder ganar solamente con lo exterior, porque al fin y al cabo, esa persona te conoció a ti antes de esa manera. Sino gánatelo con cambios internos y progresivos que hay allí en el corazón. ¿Y qué es lo que se debe considerar? ¿Qué es lo que debemos de tener allí en consideración? Y vemos que habla acerca de las damas. En el versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Allí vemos a Sara, esta mujer que era muy hermosa. Incluso Abraham se metió en muchos problemas por la belleza de ella. Era muy hermosa por fuera, pero ella voluntariamente trataba de respetar tanto a su esposo que incluso le decía Señor, decía mi Señor, hablando con respecto a su esposo. El lugar que le estaba dando. Era una mujer muy hermosa por fuera, pero más allá era lo que ella le estaba dando a él. Era como ella lo estaba tratando a él. En cuanto a los hombres, tenemos que pensar en algo interesante. No es que porque él valga más que ella lo trataba así, sino que era algo voluntario. Dios dice que la mujer debe respetar a su marido. El hombre debe amar a su esposa, pero con un amor como Cristo amó a la iglesia. O sea, sacrificarse por ella, dar lo mejor por ella. Aquí vemos entonces a la mujer respetándolo a él. Y no es porque simplemente él tenga más poder o porque él sea mejor que ella. Recordemos que cuando Dios vino y hizo al hombre, le permitió al hombre estar solo por una cantidad de tiempo. Estuvo solo allí en el huerto del Edén. Le permitió entender que no estaba completo. Y entonces vino Dios y le creó a la mujer. Cuando buscamos en el hebreo allí lo que cambia entre esa palabra que se menciona como cómo será llamado ella y de dónde la sacó, que la menciona en Reina Valera como varón. Solamente le cambian una sola letra a esa palabra hebrea. Por eso es que en Reina Valera, en algunas versiones, le dice varón y aquí le dice varona. Porque solamente cambia una sola letra. Porque dice, es como que si viene de él, pero es un sexo diferente. Dios estaba creando un hombre y estaba creando una mujer, pero la mujer era el complemento de él.
Él era la mitad de un ser que cuando se une con ella, los dos vienen a ser un solo ser. Él está incompleto sin ella. Es la mitad de un hombre. Para poder estar completo tiene que estar con ella. Y él pudo entender que esa ayuda idónea, ese complemento, lo que le faltaba a él lo tenía ella. No puede estar completo sin ella. Así que no es que él es más importante que ella, no. Porque ella tiene lo que a él le hace falta. Su complemento no está completo. Él es la mitad. Así que no existe algo como que él es superior a ella. Dios muestra acá realmente es que ambos tienen un mismo nivel. Sí, Dios dice a ella que tiene que sujetarse a él, que tiene que respetarlo a él. A él le dice, tiene que amarla a ella, pero a un nivel superlativo. Pero ambos son iguales, ambos son importantes. En el versículo 7 nos dice lo siguiente. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Mira, dice, dando honor. Cuando buscas la palabra que significa honor es colocándola en alto, dándole ese privilegio, dándole honor como vaso más frágil, como vaso más frágil. Luego dice, y como a coheredera de la gracia de la vida, coherederas. O sea, van a tener el mismo galardón espiritual. No es que uno es más importante ante los ojos de Dios, no, son coherederos iguales. En la antigüedad, para ellos, la mujer no heredaba. Pero Dios aquí, no con las costumbres humanas de antaño, sino Dios en su palabra está diciendo que la mujer es coheredera. Coheredera. Ambos también reciben de Cristo. Ambos también reciben de la gracia, de la misericordia. Ambos son hijos de Dios. Ambos son coherederos. Ella tiene la misma importancia, es coheredera. Debe ser tratada con honor y respeto. Debe ser tratada allí con honor y respeto. Ahora, algo importante. Si tú quieres tener una buena relación con Dios, si quieres hacer algo, aquí dice la clave. Aquí está la clave de qué debes hacer. Fíjate, para que no sea, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que sus oraciones puedan llegar al cielo. Es decir, que si el marido y la esposa no están llevándose bien, va a haber un obstáculo espiritual, porque sus oraciones van a tener estorbo. Si ellos allí no se la llevan bien, realmente las oraciones no van a llegar bien al cielo. Dios estableció el matrimonio y debe haber allí, al haber una tensión y discusión entre ellos, Dios permanece afuera del escenario. Dios permanece afuera de su vida. Y en medio de eso, ¿qué ocurre en la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo debe ser la conducta de la iglesia? El versículo 8 nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredares bendición. Dios nos dice que seamos de un mismo sentir, comprensivos los unos con los otros, atentos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros. En otras palabras, debemos de ser humildes, que no seamos dominantes en el trato, que tratemos de dominar la situación, que tratemos de que los demás hagan como yo quiera, que tratemos que no, debemos de ser humildes allí.
Si nuestra conducta debe ser misericordioso, compasivo, atento con los demás. En el versículo 9 nos habla acerca de bendecir y nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredares bendición. Tenemos que bendecir, no importa. Allí esto nos recuerda al Sermón del Monte, cuando Jesús decía, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Que aquí nos habla acerca de no devolver el mal por mal, sino por el contrario, si te hacen algo, tratar de bendecir. Y bendecir a las personas y ayudarlas y tratar que las personas sigan adelante. Y si alguno dice de nosotros algo que no es cierto, debemos entonces devolver el golpe y empezar también nosotros a defendernos y decir, mira, eso no es lo que está diciendo, no es cierto, y nosotros decir algo peor de esa persona. No, por supuesto que no. Dios lo que nos habla y es que lo que nos dice es que debemos de bendecir, ser prudentes allí en la iglesia, ser prudente en lo que hacemos. Dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Ser prudente con lo que decimos. Ser prudente en cuanto hablamos. ¿Deseas disfrutar de la vida? ¿Quieres tener días buenos? Dios te da el secreto. Si usted desea de verdad aquí tener la fórmula, Pedro te la da. Y dice, él lo dice allí en el versículo 10. Y dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Refrene su lengua. Sea prudente. Refrene su lengua. Refrene su lengua. Luego nos habla acerca de buscar la paz. De buscar la paz. Mira lo que dice el versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Aquí nos viene hablando de refrenar la lengua. E incluso luego dice, ¿sabes? No solamente refrena tu lengua, sino apártate del mal. Si estás en un sitio donde están hablando mal de otra persona, apártate del mal. Si vienen a ti diciéndote acerca de alguien o de algo que está ocurriendo, de alguien que está haciendo algo indebido, no tienes por qué escucharlo. Puedes decirle, ¿eres capaz de decirle eso a esa persona? Te pido que venga, porque dice, busque incluso la paz. Si escuchas de que dos personas tienen conflicto, ¿estás buscando la paz entre ellos? ¿O simplemente estás instando a que exista más división? Estás buscando la paz, estás apartándote del chisme, estás apartándote de lo que se está diciendo. Estás impulsando a que exista paz allí en medio de la iglesia. Estás buscando la paz para con ellos. Vivamos hoy para con Dios, porque esto es lo más importante que podemos hacer. Allí en el versículo 12, pensando en de vivir para con Dios, el versículo 12 nos habla que tenemos que tener una conciencia de que Dios está allí, que está allí viéndonos. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y tenemos que entender allí en el Salmo 34, versículo 15 y versículo 16, nos dice los ojos del Señor, sacándola Pedro de allí mismo. Este versículo, el salmista nos dice en el capítulo 34, versículo
15 y 16 nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor está contra los que hacen el mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Dios está allí observándonos y tenemos que tener una conciencia de que Dios nos está viendo, que Dios está observando lo que estamos haciendo. Así que Dios nos insta a tener un buen comportamiento, una conducta ejemplar, tanto dentro del hogar como dentro de la iglesia. Dios desea que nuestro comportamiento sea ejemplar. Allí en nuestro hogar, cumpliendo con todas las funciones que tenemos que hacer y hacerlo bien para decirle a los demás realmente quién es nuestro Dios, predicar con nuestro comportamiento más que con nuestra palabra. Y en la iglesia nos habla específicamente que tenemos que tener amor para con los demás, apartarnos del chisme, buscar el bien y hacer el bien. Dios desea que nuestra conducta sea ejemplar. Si hay algo que tenemos que modificar, modifiquémoslos por amor a aquel que nos ve todos los días. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios eterno, te queremos dar gracias por tu palabra y queremos pedirte que ella sea algo importante en nuestra vida, que nos transforme y que nos quite aquellas cosas que tú deseas quitarnos. Oh Señor, queremos estar aferrados a ti y hacer las cosas bien. Gracias, Padre Santo, por todo cuanto nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición final. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.